Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, vamos a hacer polainas o calentadores, panties sin pie para lucir, por ejemplo, en el yoga, en la gimnasia, en las correcaminatas diarias o simplemente como un atuendo más, un accesorio más de vestir, ¿sí? Como quieran llevarlo. Es un atuendo muy lindo y muy vistoso que no pierde vigencia aún en estos tiempos presentes y que siempre recurren al ovillito y a tratar de hacer un calentadorcito para todas las edades, desde las niñas más pequeñas, las jovencitas adolescentes, las personas adultas y de la tercera edad, siempre van a estar utilizando un calentador de estos. Puede ir por arriba de las medias cancán, puede ir por arriba de la leggy o la calza, inclusive los jeans, ¿sí? Arriba de las botas. Queda muy linda y muy vistosa. Le hice un cordón pasante con unos abalorios que ya les he enseñado que en las mercerías los venden. Hay de metal y hay de madera, es a gusto lo que le quieran poner. Porque yo la verdad que estoy un poco ya cansada del tanto pompón y tanta borla, siempre lo mismo. Entonces hay que innovar y cambiar un poquito y ver qué hacemos con muy poquito de material y que sea bien vistoso y sumamente original. Así que si practican yoga, ya saben, se preparan un atuendo a gusto con el color del equipo que utilizan para ese momento tan especial. Y también es altamente recomendable para personas que sufren de depresión, presión y problemas circulatorios. Entonces esto ayuda a armonizar el sistema nervioso y hace fluir bien la sangre por nuestro torrente sanguíneo y nos ayuda a no tener manchas rojizas en nuestra pierna, en nuestra piel, ¿sí? Y que se hinchen tanto o estén tan heladas nuestras piernas, que no hay nada que los caliente. Bueno, esto es una idea buena para eso también. Vamos a utilizar una tijerita para cortar los hilos, por supuesto. Los abalorios que les dije son 4, 2 por cada pierna. Un alfilercito o gancho, no sé cómo le llaman en otros lugares, porque yo engancho la hebra del cordón y lo paso. Con esto es mucho más fácil. Solo esto precisamos. Un ganchillo número 5 y una lana bastante gruesita para este modelo. Pero ustedes pueden usar el material que gusten, inclusive lo pueden hacer en hilo, en cualquier hilo, y los hilos son frescos. Entonces, si están en primavera-verano, acá ya entramos a la primavera. Pero hay algunos países que entran al frío. Bueno, entonces, si están en primavera-verano y hacen las correscaminatas y todo eso, y quieren usar este tipo de accesorio, pueden usar los hilos porque los hilos son frescos, y más si son 100% de algodón. Tienden a ser siempre fresco. No va a pesar, no va a molestar y no las va a hacer transpirar tampoco. Es solamente una coquetería. Bueno, lo que tenemos que hacer y tener en cuenta es medir el ancho de nuestro pie y ver más o menos cuántas cadenas nos entran. Entonces a mí me dio 40 cadenas, ¿sí? Entonces acá tengo 30 para adelantar, y vamos a hacer las 10 que faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que hacemos es alisar bien la cadenita. Como yo la hice bastante flojita, se ve bien lisita, no se enrula, no se me da vuelta y puedo trabajar bien en ella sin ninguna dificultad. O sea, la dificultad sería que la cadena me quede del lado del revés, del lado de atrás, y no veo dónde meter el punto. Unimos con punto pasado o deslizado. Ya a su vez vamos a esconder la hebrita de hilo de inicio, y vamos a levantar solamente puntos altos. El primero va a ser 3 cadenas para el primer punto, y esta vuelta va a ser solamente de puntos altos, la base previa de lo que va a ser el punto elástico para el tobillo. Entonces, por cada punto de cadena, un punto alto. Así.
lo hacen flojito, aunque les parezca que está grande, cuando hacemos el punto elástico automáticamente ajusta. Así que no se asusten, que está todo más que bien. Y así vamos por todo el contorno de este anillo de cadenas que hemos realizado con puros puntos altos. Unimos con punto pasado en la tercera cadena de inicio, ajustamos y acá mismo levantamos una cadena nada más. Esto es solamente para levantar y elevar altura. No voy a poner las 3 cadenas porque ya voy a empezar con el punto elástico. Y el primero lo voy a tomar por delante, apoyándome en esta cadena de realce. Cruzo así, estiro lo más que puedo, lo paso una vez y lo paso dos, y esa cadena automáticamente queda escondida. Y esto lo vamos a hacer en todas las vueltas para elevarnos. El que le sigue lo hacemos por detrás. Por delante. Por detrás. Por delante. Este es un punto que lo enseño en casi todos los videos. Por detrás. Por delante. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Unimos con puntos deslizados encima del punto. Ahí. Ajustamos y volvemos a repetir la acción. Una cadena para elevarnos, cargamos el ganchillo y vamos a tejer esta vuelta y las que querramos hacer, yo hice en total 5, las vamos a hacer tal como las vemos o se presentan. Entonces ya me está indicando que va por delante y lo respeto como tal. Esa cadena queda escondida ahí. Por detrás, porque ya me lo está indicando. Por delante. Por detrás. Por delante. Por detrás. Cruzamos. Extraemos nuestro bucle, lo estiramos y lo pasamos. Así vamos a tejer 5 vueltas en total, uniendo con punto deslizado arriba del punto primero. Ahí levantamos una cadena y continuamos tejiendo de igual manera el puño. Una vez que terminamos el puñito, vamos a proceder a hacer el punto fantasía. Entonces yo me voy a correr 1, 2 lugares para que me dé bien para hacer los puntos que voy a hacer ahora. Nos corremos 2 lugares, que es el punto atrás y el punto adelante. Levantamos acá 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer 3 puntos altos consecutivos e individuales. 2 y 3. Como ven acá, en el punto fantasía, son de 4, 1, 2, 3, 4 y una lazada que cruza, que es el cuarto punto. Me gustó mucho este punto, es un punto que adoro realmente y cada vez que puedo se lo aplico porque queda muy bonito, con cualquier material. Entonces, para eso era el punto libre. Tejemos 3 hacia allá, pero siempre dejando uno libre al principio. Y entonces volvemos hacia atrás y en el primer punto, el primero siempre cuesta un poquito, estiramos a la altura de los 3, pasamos una vez y pasamos 2, es también un punto alto. Y ahí se ve el punto fantasía. Vamos nuevamente, saltamos un punto y tejemos 3 consecutivos.
1, 2 y 3. Tomamos lazada y nos venimos hacia atrás. Traemos la lazada nuevamente, la estiramos a la altura de nuestros 3 puntos altos, pasamos una vez y pasamos 2, como hacemos el punto alto. Cargamos el ganchillo, saltamos un espacio y comenzamos nuevamente. 3 puntos en serie, 1, 2 y 3. Cargamos el ganchillo, nos venimos para atrás, traemos la hebra, la estiramos, pasamos una vez y pasamos 2. Vamos a hacer un motivo más. Cargamos el ganchillo con la lazada, dejamos un punto y tejemos 3. 1, 2 y 3. Lazada en la aguja, nos venimos hacia atrás, clavamos, traemos la hebra, estiramos, pasamos una vez, ahí, y pasamos 2. Así vamos a ir haciendo todo el contorno de esta vuelta. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena de inicio y acá hacemos una cadena nada más. Esta vuelta va a ser de puntos bajos y clavamos así. Tengan la precaución de no aumentar. Esto que ven acá no cuenta como punto, es una abertura que se forma entre motivo y motivo, no es punto. Los puntos son los 4 puntos que hicimos y como tal tienen que estar los 4 puntos bajos por cada grupo. Entre medio de grupo y grupo es solamente un espacio que se forma, pero no cuenta como punto. Si ustedes tejen acá van a aumentar y va a quedar cosas feas después, entonces siempre arriba de los puntos. 2, 3, 4. Siempre correlativo todo, estamos trabajando en serie. Va a ser una vuelta de punto fantasía, una vuelta de punto bajo. Y así vamos a ir alternando vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que querramos. Yo tejí 12 vueltas en total de punto fantasía, para la altura que yo quería. Y así vamos a ir trabajando todo nuestro contorno siempre en los puntos. Unimos con punto deslizado en el primero. Nos vamos con punto deslizado al segundo, es algo que vamos a repetir vuelta tras vuelta, porque necesitamos este punto para cruzarlo. Acá es donde vamos a levantar siempre las 3 cadenas para el primer punto. Y ahora vamos a trabajar, es mucho más fácil, arriba de cada punto y no tenemos cómo perdernos. Vamos por el segundo y vamos por el tercero. Tomamos lazada y nos vamos al punto que está atrás, que dejamos libre. Y ahí tenemos nuestro primer punto que queda arriba de este. Saltamos un punto, tejemos el que sigue y ya lo vemos a los puntos. Tenemos 3 y los 3 los realizamos. Venimos hacia atrás y extendemos la lazada bien alta como está el punto alto. Saltamos un punto, vamos al siguiente y repetimos.
3 puntos altos consecutivos y uno que se cruza desde atrás. Vamos a hacer un motivo más. Saltamos uno. Y continuamos con el punto fantasía. Cruzamos, extendemos y pasamos 2 veces. Cuando terminemos la vuelta vamos a empatar acá y acá mismo vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto alto. En total son 4 por cada grupo. La vuelta que le sigue vamos a empatar acá, pero no vamos a trabajar acá. Vamos a irnos con punto deslizado al segundo punto, elevamos 3 cadenas y tejemos tal cual vemos, que son los 3 puntos, y hacemos la lazada en el punto que pasamos y salteamos. Así hasta tener la medida deseada de nuestra polaina o calentadora. Yo hice 12 vueltas. Bueno, yo ya terminé las 12 vueltas. Es un punto realmente muy bonito. Muy bonito. Ahora vamos a hacer el puño de arriba. Vamos a levantar en esta vuelta solamente puntos altos, para después sí hacer el punto elástico. 3 cadenas para el primer punto y trabajamos un punto alto sobre cada punto alto, recordando siempre que son 4. ¿Sí? Acá no hacemos nada, siempre arriba del punto. Así, por toda la vuelta. Unimos con punto pasado. Acá mismo levantamos una cadena, como hicimos hoy en el punto elástico, solamente para tener altura. Lazada en el ganchillo y lo vamos a tomar por delante. ¿Sí? El que viene por detrás por delante, uno sí, uno no, atrás, adelante, atrás, adelante. Así vamos a trabajar toda esta vuelta, uno sí y uno no. Unimos acá arriba, ahí, donde tenemos las 2 cadenitas arriba del punto. Ajustamos y otra vez una cadenita al aire para hacerle el levante. Y lo hacemos por delante porque es lo que nos indica, porque estamos tejiendo cómo se presentan. En total vamos a hacer 3 vueltas. Si ustedes quieren hacer más puño, es a gusto. Me muestra por delante, por detrás, por delante. Está escondido, está por detrás. Por delante. Trabajamos esta vuelta y una vuelta más completaríamos la tercera para darle finalización a nuestra polaina. Bueno, ya está casi pronta. Le vamos a pasar un cordoncito. Yo hice una cadena de 100 puntos. Y en la segunda línea, esta es la primera y esta es la segunda. Pasamos así con un alfiler, con lo que ustedes usen, acostumbran a pasar. Uno sí, uno no.
Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y vamos pasando, bien facilongo. Así. Yo antes usaba la aguja lanera y ponía la trenza dentro del orificio del ojal de la aguja, pero tiende a torcerse y queda feíto, me deforma la trencita que se genera con las cadenitas. Por eso uso este gancho o alfiler y queda más armadito. Así. Es bien fácil y rápido. Así. Hasta que llegamos al primero. A veces me meto en el lugar que no debo. Así. Acá. Ahí. Ahí. Ahora sí. Estiramos un poquito. Y lo que hacemos es pasar nuestro abalorio por el orificio. Así. Y hacemos un nudo lo bastante gruesito como para que no se zafe más. A veces conviene hacer dos. Ahí ya no se zafa más. Cortamos este pedacito y hacemos lo mismo con el otro. Lo pasamos. Ahí. Buen nudo. Y cortamos el excedente. Y ya tenemos nuestras polainas terminadas. Solo atamos y ajustamos donde queramos en la pierna, a nuestro gusto. Miren qué lindo, un lindo presente para regalar, regalarse o para tener un nuevo stock en las ferias, en los stands donde ustedes acostumbran a vender. Creo que les va a venir bien un atuendo, un accesorio de estos, una nueva mercadería para esa mesa de trabajo, que sea productiva, beneficiosa, con mucha salud, con mucha prosperidad para todos, donde sea que se encuentren, los bendigo desde el fondo del corazón, con mucha paz, mucha bien, mucha armonía y mucha salud para cada uno de ustedes. Les agradezco enormemente que miren mi canal, no se pierdan las nuevas novedades, no se pierdan de suscribirse, así están atentos a sus dispositivos móviles y les lleguen las notificaciones de lo nuevo que se sube. Lo hago con muchísimo cariño, con muchísima humildad y trataré de responderles a la brevedad de lo posible las inquietudes que tengan y también de darles el ok a aquellas peticiones que me hacen. Dentro de las posibilidades pensaré y trataré de lograrlo para hacerle realidad y se sientan a gusto, como me dijo una señora hoy. A mí me gusta aprender con usted porque sí le entiendo. Y me quedo con esas palabras que llenan el corazón y llenan el alma. Les agradezco enormemente. Si les gustó este tutorial, no se olviden de dar un like hacia arriba. Y si les gustó un poquito más, sean generosas como yo y compartan entre sus amistades y sus redes sociales. Hasta un próximo encuentro.